Bueno, hablando un poquito de la pedagogía social o propedéutica filosófica del conocido pensador pedagogo Pablo Nator, o Paul Nator, mejor conocido como Paul Nator. Hablando un poquito de la concepción de él, significa una etapa importante en el desenvolvimiento de la educación contemporánea. Así se explica la influencia teórica y política del profundo pensador ya mencionado. Es uno de los titulares de la Escuela Unificada, propulsor de la Escuela del Trabajo. Es vertiente pedagógica que llegó a México cuando se estaba desenvolviendo el pragmatismo de Yundiu, y asimismo estas corrientes fueron emancipadas para la educación mexicana. Para Nator, el problema de la educación está en el hombre, pero no es el individuo. El hombre aislado, fuera de toda relación con sus semejantes, es una pura abstracción. La comunidad de intereses sociales es lo que hace el individuo un hombre. La pedagogía es una ciencia y no un arte. Que esta debe apuntar a la formación humana. Esta se manifiesta en diferentes direcciones, tanto el intelecto, la voluntad y el sentimiento. En ella se ofrecen 3 grados. Dice él, me voy a permitir leer: primer grado es un impulso o tendencia, segundo grado se le llama voluntad, que sostiene la tendencia, que no procede irreflexivamente, sino que decide con libertad. Y tercero, la conciencia como voluntad racional, se eleva a la altura del querer moral, que es el reconocimiento que la tarea del hombre se haya inculcado al bien colectivo de una comunidad de cultura. A estos grados de conciencia corresponden 3 grandes actividades sociales, que es la economía, el jurídico político y la educación moral, en virtud del paralelismo existente entre la vida individual y la vida social. El hombre se educa en medida que se culturaliza, pero la cultura es el conjunto de los bienes culturales de la sociedad, vaya la redundancia, sino que el concepto de pedagogía social significa el reconocimiento de que la educación está condicionada socialmente. La fuente objetiva del proceso formativo es la comunidad educadora. Por ello, hay que partir de las funciones básicas de la vida social, dentro de las cuales figura el Estado como factor pedagógico. El hogar es el principal factor decisivo en esta tarea, también comenta él, pero la vida contemporánea impide que cumplan su cometido. Por ello, hay que buscar la solución en asociaciones de la familia para educar a los integrantes infantiles. El segundo grado pues es la escuela, donde hay que despertar la conciencia del orden y desarrollar los fundamentos de la conciencia humana. La escuela será nacional y democrática. No habrá en ellas diferencias de clases sociales, ni partidos políticos, ni distinción de sexos. El tercer grado pues es la pedagogía social, el aspecto social o contextual del individuo, la forma libre de educación de los adultos en asociaciones libres de cultura. Su objetivo es formar al hombre, enlazar la vida, su más propia y profunda cadena de la grande y eterna vida de la humanidad, siendo la virtud de la razón que aspira a la verdad a toda costa. También un pensador ideológico apasionado de la verdad. Algunos aspectos básicos sobre su filosofía. Manejaba que su pedagogía debe de ser vista y fundamentada como ciencia y no como una doctrina artística.
El concepto de formación se da mediante la experiencia, pues incluye así un problema profundo. Formar, querer decir construir o alcanzar su perfeccionamiento adecuado. El concepto de educación indica la formación del hombre como cosa de voluntad del educador. Un fin que se encuentra en esa voluntad. El concepto de algo que no es, sino que debe de ser, lo llamamos ideal. Comentario. Dentro de su pedagogía, él argumenta que la filosofía es la fundamentación teórica de su método educativo, donde la educación se extiende a todas las direcciones esenciales de la actividad anímica, no solo de la voluntad. El problema de la educación o de la formación es el desarrollo armónico de la esencia anímica del hombre según todas las direcciones esenciales. El espíritu del hombre se forma mientras se forma en él los mundos del contenido espiritual. La relación entre la educación y la comunidad, o bien dicho en otros términos como la pedagogía social, toda actividad educadora se realiza sobre las bases de la comunidad, ¿sí? Entonces el individuo aislado en realidad no existe. El hombre sin la comunidad humana, pues en realidad no existe. La legalidad de la producción de todo contenido de la educación humana con toda legalidad para todos será la misma. La misma comunidad consiste en la conciencia de lo individual, constituye un contenido cualquiera de la educación humana y según sus mismas leyes. En virtud pues de estas mismas leyes de unidad como de continuidad, que no permiten asimilar ningún contenido particular de la conciencia, sino de la unión entre ellas mismas. Ninguna percepción humana podrá formarse fuera de la comunidad. Leyendo un poquito acerca de su filosofía, nos damos cuenta que él estaba basado en que nada hay en la inteligencia que no haya estado antes en los sentimientos, pero la preparación sensible no es una percepción sencilla de lo dado, sino que el resultado de un largo proceso educativo, ¿sí? Para la pedagogía es de gran importancia aclarar cómo esta creación espiritual, la más difícil de todas, la realiza cada niño normal en los tempranos estadios de la evolución, casi con una evolución puramente propia y apoyándose de la relación con el mundo exterior. Algo que le da mucha importancia a Nator también es la creación del lenguaje, siendo una adquisición pues puramente humana, como ya lo conocemos, la cual por ella se hace accesible al niño a la sociedad, siendo aprendida de la misma manera como el resto de las personas. Este lenguaje presta una ayuda importante en la formación de pensar, ¿sí? Hay una comparativa que él hace, el juego y el trabajo. Para el niño la mayor pasión o la naturaleza del niño siempre va a ser jugar, ¿sí? Bueno, pues el desarrollo de la actividad se produce bajo una colaboración firme y diversa de producciones motoras, ¿sí? El juego en la infancia es el resultado del corporeo inmediatos tales como ir, correr, saltar, trapear, manejar, brincar, etc.
en los procesos de la creación formadora. Esto es el resultado natural del impulso de formación y de desarrollo infantil, que se hace llamar más juego que trabajo. El mayor educador de niños será siempre el que pueda persistir completamente del premio y del castigo. Aquel docente, maestro, que logre que el niño juegue y no trabaje, pues será aquel maestro que alcance un nivel creativo de su profesión, como se desearía en todo momento. Bueno, la escuela, dentro de la escuela, una educación escolar y familiar. La escuela siempre va a estar relacionada con el aspecto científico, pero también siempre debe estar relacionada con la familia o el contexto social del alumno. Es inevitable hasta cierto grado determinado, intermedio entre la sujeción sensible de los primeros años de la infancia y la libertad moral de los adultos. Y es también lo normal que esta educación escolar se mantenga en instituciones públicas. La libertad de la vida familiar puede adaptar un carácter ordenado. El orden de la vida escolar, un carácter libre, como la educación familiar o en la educación pública. La esencia de la educación escolar puede y debe trabajarse frente a ella mediante una organización normal, especialmente por disminución de las clases de clasificación según las capacidades, de la elevación de la formación y de la posición social del maestro y una colaboración real entre la escuela y la casa, es decir, entre el docente y la familia. La escuela de todo el pueblo es la escuela general obligatoria para todos. A diferencia de otros educadores, él se basa mucho en el aspecto de la ciencia, el aspecto académico intelectual. Argumenta la importancia del número y de la forma, el lenguaje y la escritura como factores formales de la formación del entendimiento. Le da bastante énfasis a las ciencias como materias escolares formales, algunas de ellas como por ejemplo la matemática, las ciencias naturales, la lengua materna y extranjeras, así como la clásica o en aquel entonces así denominada, además como la historia, la sociología. Argumenta de la formación religiosa en las escuelas. Debe inculcar al discípulo una precisa convicción dogmática de cualquier clase que sea. La escuela ha de poner adelante del discípulo la cuestión religiosa, pero no ha de inculcarle autoritariamente una elección determinada. La convicción debe permanecer libre. Ni la iglesia, ni el Estado, ni la familia puede discretar como una autoridad. La formación libre del adulto, especialmente en la universidad, es decir, en la edad adulto, esta debe suministrar una formación teórico-científica en todas las profesiones, además de carácter libre. Una base fundamental filosófica, incluyendo las instituciones formadoras de profesores. Toda educación universitaria debe estar bajo el manto de una filosofía concreta, y más que nada aquellos que decidan ser docentes. Y para terminar, bueno, pues Nator nace un 14 de enero de 1854 y muere un 17 de agosto de 1924, filósofo y pedagogo alemán.